Bueno, estamos aquí hoy para contarles de una herramienta que muchas y muchos de ustedes ya conocen y algunas otras no. Entonces, empezaré comentando qué es Uwasi. Uwasi es una plataforma de código abierto desarrollada por Uridocs ya hace algunos años, con la misión de cubrir las necesidades que tienen, sobre todo organizaciones de defensa de derechos humanos, en recolección, sistematización y análisis de información. El caso de uso que vamos a estar recorriendo en esta ocasión hace referencia a la necesidad que tienen las organizaciones u activistas de documentar violaciones a derechos humanos. Y cómo UWASI pues tiene como distintas funcionalidades que facilitan esta labor. Eh, bueno, este screenshot o este pantallazo es para que ustedes puedan reconocer quien ya usa la herramienta y quien no, cómo es una instancia. En general, casi todas las instancias de UWASI tienen esta misma interfaz y básicamente presenta la base de datos de tu organización organizada de esta forma. Cualquier organización, y esto es importante, de América Latina, que solicite una instancia, lo puede hacer a través pues, del contacto con nosotras o bien a través de otro correo directo con Uridocs. Cualquiera puede utilizar, requerir una instancia de forma gratuita para comenzar a utilizar la herramienta. Claro está que ya que reciban la instancia está vacía, está en ceros, no se ve así como lo que yo estoy mostrando, pero ya digamos que con este tipo de materiales, de capacitación, incluso en contacto con nosotros, pues se empieza a configurar poco a poco y empezamos a entender cuáles son las distintas funcionalidades de la herramienta. Entonces, esta pantalla solo es para que ustedes vean cómo se presenta una instancia a primera vista, por así decirlo. Esta otra pantalla de la herramienta de Uwasi hace referencia a que cuando ustedes reciben una instancia a través de nosotras, ya pueden comenzar a cargar datos e información y es muy sencillo dentro de la herramienta de Uwasi resguardar información en diferentes formatos. Hay organizaciones que de hecho por aquí también nos están acompañando que hacen uso de UWASI, sobre todo para el resguardo de documentos, por ejemplo. Pero hay otras organizaciones o activistas que utilizan UWASI para también resguardar otro tipo de formatos de información como videos, como PDFs, como documentos en Word, como audios también y otro tipo de materiales que, por ejemplo, en el caso de documentación a violaciones de derechos humanos, eh, sirvan para, por ejemplo, el tema de testimonios. Entonces, esta pantalla es solo para que ustedes puedan ver cómo hay algunas partes como fichas, donde si uno le da clic, aparece el tipo de documento relacionado con esa ficha y en este caso el cuadrado rojo muestra un video, un link automático hacia la herramienta o hacia la plataforma de YouTube. Entonces, también otra funcionalidad de UWASI, que ahora vamos a ver cómo es que se construye, pero bueno, resaltar una funcionalidad que es muy importante, que es muy interesante, tiene que ver con, tenemos también en UWASI la posibilidad de procesar y buscar textos específicos en un documento en PDF. Ustedes seguramente lo entenderán mucho mejor que cuando tenemos un documento muy grande, muy pesado, escaneado en un PDF, poder localizar ciertas secciones para etiquetar o para resaltarlos de alguna manera es la verdad que una pesadilla. Entonces, la funcionalidad de OCR o lo que significa en español reconocimiento óptico de caracteres, que está integrada con UWASI, permite hacer como un escaneo de este documento y convertirlo en un texto como si fuese un Word, donde ya facilita bastante el formato de la lectura. Y podemos ubicar pues ya secciones específicas, por ejemplo, no sé, la fecha
del documento, algunas personas, firmantes. Aquí, bueno, este documento que estoy mostrando es público, por eso hay gente ahí que aparece con sus nombres. También algunas funcionalidades o potenciales funcionalidades de utilizar un OCR es ubicar la localización también de este documento y facilitar el análisis y la lectura. Ahora bien, o sea, ya les conté como algunas funcionalidades, algunas magias que puede hacer Uwasi, pero es importante saber cómo es que exactamente Uwasi realiza esto. O sea, cuando ustedes reciben una instancia, les comenté que viene totalmente en blanco, es como un lienzo. Entonces, ustedes como organización, si ya tienen un proceso de documentación, en este caso de violaciones a derechos humanos, lo que ya tienen también, con lo que ya cuentan, es un modelo de datos. En un modelo de datos muy básico, muy sencillo de documentación de violaciones, hablamos de distintos objetos en nuestro modelo. Puede ser una víctima, o sea, es decir, toda la información que recolectamos de una persona que ha sido agredida o violentada. Es probable que nuestro modelo de datos también incluya un perpetrador, y es importante también recolectar la información de este perpetrador. Eh, y por otro lado, tenemos la información del caso o de la violación en sí. Este modelo de datos es sencillo y entonces en Uwasi se traslada, los objetos del modelo se trasladan a una plantilla. Así es como les llamamos en Uwasi. En este video que estamos mostrando de la herramienta, está pues el video mostrando un poquito cómo construimos esas plantillas, en este caso de víctima. Y si yo tengo una propiedad, por ejemplo, relacionada con la edad de esa persona, pues probablemente necesito una propiedad de fecha para poner su fecha de nacimiento. Si quiero saber de esa persona víctima algún dato, por ejemplo, relacionado con dónde nació, pues puedo jalar una propiedad que haga referencia a la geolocalización. En el caso de una plantilla de perpetradores, también dependiendo el tipo de información que yo quiera recolectar, pues vamos jalando las distintas propiedades que necesite para construir mi plantilla. Entonces, es muy relativamente sencillo como construir estos objetos en Uwasi. Y eres libre de agregar las distintas propiedades que tu plantilla requiera y también modificarlas con el tiempo, porque una plantilla, pues podemos iniciar con datos muy básicos de la víctima, pero cuando ya se va complejizando el trabajo de documentación, vamos agregando pues distintos tipos de propiedades a esa misma plantilla. Es importante también que en el tema de construir una plantilla, por ejemplo, en el caso de víctima, es muy importante seleccionar también el tipo de listas relacionadas con términos que tengan que ver con recolectar datos relevantes de esa víctima. Por ejemplo, es muy común que tengamos listas de selección relacionadas con el género, y el tema de una lista de selección relacionada con género cada vez se va complejizando un poco más. Digamos que hace décadas podíamos tener el género masculino femenino y ahora ya cada vez la lista se está haciendo un poco más amplia. Entonces es importante considerar no binarias o no conformes, etcétera, etcétera. Entonces, cada que tenemos también una plantilla, es importante que podamos agregar distintos campos o distintas propiedades que se conecten con listas. Por ejemplo, si también de una víctima nosotros queremos recolectar la información del estado en el que nació, es importante que a través de Uwasi podamos agregar una lista de selección para que cada que ingresamos ese tipo de dato esté de alguna u otra manera estandarizado. Entonces, si yo tengo la lista de provincias, de estados, de un país, y yo meto ese tipo de información, es mejor seleccionar cada uno de ellos de una manera más controlada y no dejar un campo abierto para que cada quien ponga
qué sé yo, México con acento, sin acento, con J, y después el análisis sea un poco más complejo de realizar. Em, una vez que ya se creó una plantilla, como les comentaba esta de víctima, se puede también ir agregando como nueva información, nuevos formatos, se les pueden incluso agregar documentos de soporte a cada una de estos registros. En Uwasi, cada que llenamos una plantilla, en este caso que estoy trabajando con el tema de una víctima, cada que llenamos una plantilla, Uwasi reconoce ese llenado como una entidad. Y al final, la cantidad de entidades que tenemos, es decir, si hacemos documentación de violaciones a derechos humanos y tengo 200 víctimas de un proceso muy complejo, Uwasi me da la posibilidad también de identificar esas entidades en distintos formatos. Yo puedo ver la información en Uwasi como una vista de tabla, que esta es muy común y seguro ustedes todas y todos la reconocen, que se conecta un poco más o tiene más eh, identidad con Excel, por ejemplo. También podemos ver la información a modo de ficha, es decir, una ficha que es esta del medio, donde ya puedo ver un resumen de los datos de la persona víctima, por ejemplo. O también puedo ver la información, una vista de mapa. Si es muy importante geolocalizar, pues por ahí también Uwasi me da esa posibilidad. En el tema también de la documentación de violaciones a derechos humanos, es muy importante cómo es que relacionamos la información. Entonces, el corazón de una herramienta como Uwasi son las relaciones. Que nosotras podamos, en lugar de tener una base de datos gigantesca en Excel con unas sábanas y distintas pestañas, donde es un poco complicado ubicar la información de modo relacional. Uwasi, de una forma muy amigable, muy sencilla, nos permite crear relaciones entre las distintas entidades de una base de datos. Entonces, si yo tengo entidades de víctima, tengo entidades de perpetradores, tengo entidades de eventos o incidentes, yo podría conectar un perpetrador con múltiples víctimas, por ejemplo, o también podría conectar muchas víctimas con un solo incidente y así poder construir de manera incluso visual una historia y contarla de mejor forma. Pues vamos avanzando. Em, acá les vamos igual a compartir un mini videíto que hace un poco la demostración en el tema de relaciones. Una de las funcionalidades más interesantes es también la posibilidad de visualizar la información a través de los metadatos de una entidad y conectarla y relacionarla a una segunda entidad. Eso fue como una necesidad que por muchos años se estuvo como solicitando al equipo de Euridocs. El proceso en realidad se llama herencia y lo que implica es que, por ejemplo, si tenemos una relación entre una persona, una víctima y un evento, un incidente, lo que tú puedes hacer cuando ya creas una nueva entidad, por ejemplo, un nuevo evento, puedas jalar automáticamente los datos o la metadata de una persona víctima dentro del perfil del evento de violación. Entonces, yo puedo automáticamente al crear un evento jalar los datos, por ejemplo, de Lucía y lo que me va a jalar, porque yo así lo decidí y así lo configuré, es la edad y la geolocalización de Lucía. Entonces ya no tengo que volver a meter esa información dentro de un evento, sino que ya automáticamente configuré UASI para jalar los datos de una entidad y relacionarla con otra. Eso es la verdad como de las cosas más interesantes al momento como de tanto registrar nuevas entidades como visualizar y hacer análisis de cada una de ellas. Entonces, a esto se le llama herencia o multiherencia también.
Ya que en Uwasi también ya tenemos construidas estos conceptos de plantilla, ya tenemos las listas de términos o tesauros, como también se conocen, ya tenemos también pues las relaciones que nos interesa conocer de una entidad a otra. En Uwasi también llega un momento en el que nos tiene que importar bastante cómo es que organizamos la información. Y esto se puede hacer a través de filtros, ya que nosotros imaginemos que tenemos miles de entidades, es interesante también poder filtrar la información de acuerdo a lo que más nos interesa conocer en el momento. Pueden ser, por ejemplo, filtros para solamente conocer los eventos y que así en la forma de fichas, mapa o lista me dé nada más toda la información relacionada con un incidente. Pero también quiero filtrar la información como un tipo de violación a derechos. Entonces ahí solamente le doy clic en una detención arbitraria. O bien me interesa conocer la cantidad de incidentes o violaciones en un periodo de tiempo específico, también lo puedo hacer. Obviamente todo esto depende de la cantidad de información que le metamos a UASI, pero la construcción de los filtros también es muy flexible y depende, pues obviamente de lo que nos interese en todo caso conocer y analizar de nuestra base de datos. Am, en el tema, ya que está como organizada la información en filtros, ya tenemos las distintas plantillas, también se pueden filtrar, pues como lo mencioné antes, las distintas propiedades. Em, acá, acá para ponerle clic, perdón, em, en el tema como de analizar, de ubicar la información, la forma interesante disponible es el tema de los filtros, pero también tenemos una especie de buscador, un buscador en la parte superior de UASI, a modo como un buscador de Google, que también nos ayuda a encontrar la información por palabras clave, por fecha, por búsqueda exacta o avanzada, y eso con la mirada de poder facilitar la búsqueda de información dentro del sistema. También, ya que esto es importante y ya que tenemos todos los registros, hay algunas organizaciones que trabajan con UASI de manera privada. Esto porque, digamos que el nivel de confidencialidad, de privacidad, de seguridad es muy alto. Entonces, todo el manejo de información se hace solamente con los usuarios y las usuarias que tengan acceso a este sistema, pero también UASI nos permite de alguna u otra forma abrir la información cuando, digamos que el proceso o el tema tiene que ver más con incidencia, con presión pública. En este video estábamos viendo el caso de CIMAC, que ellas tienen la cartografía de violencia y agresiones a mujeres periodistas. Lo que estamos viendo en pantalla es básicamente una landing que, que bueno, hace un proceso ahí interesante de comunicación y donde la gente también puede acceder directamente a, a la plataforma, ver la información, descargar los registros. Esto, claro, sin ningún dato personal. Em, Acá en el tema, un poquito, si ustedes trabajan pues en distintos idiomas, dialectos, lenguajes, UWASI tiene la posibilidad de ser traducido a 180 lenguajes distintos. Quizá en Latinoamérica hace un poco de sentido alguna vez si es necesario tener una instancia en inglés, quizá otra en español, quizá otra en portugués. Todo esto se puede hacer a través de la sección de traducciones e idiomas. Y bueno, ha sido un trabajo también bastante interesante de parte de un montón de aliadas y de otras organizaciones
que también han apoyado la parte de poder traducir el sistema en francés, en español, en árabe, en ruso y les digo 180 eh, idiomas más. En el tema de trabajar de forma colaborativa, acá estamos mostrando un poco el video de la interfaz relacionada con los usuarios y las usuarias. Esto es muy importante y también en el último año es que se mejoró toda esta cuestión de los roles de usuario en UASI. Existen 3 niveles de permisos. Está el permiso de administrador, que, bueno, son como una especie de superusuarios que tienen acceso ilimitado a todo el sistema, pueden configurar plantillas, tesauros, exportar información, habilitar otros usuarias, etcétera. Están también usuarias editores, que los usuarios pueden crear, pueden ver, pueden incluso editar entidades. Y están también las colaboradoras o colaboradores. Estas usuarias solamente pueden ver o editar entidades. O sea, recuerden que un registro en OWASI es una entidad y muchas veces es muy común que en algunas organizaciones trabajemos sobre todo con personas de prácticas, estudiantes o servicio social que probablemente no necesitan todo el acceso al sistema, solamente a ver o hacer algunos registros y por eso es que se pensaron en estos 3 niveles de usuarios. Eh, También podemos, ya lo mencioné, me parece que anteriormente, eh, podemos restringir también la posibilidad y el acceso a colaboradores a las entidades. Puede ser que algunas entidades se queden privadas, por ejemplo, que si yo hago registro de 10 víctimas donde sus datos son ultra sensibles, solamente esas 10 entidades las limito de todas las otras 190 que tenga. Y solo estas 10 le voy a dar acceso a un grupo específico de mi organización que trabaje con digamos, este grupo de personas o de víctimas sensibles. También, y acá seguramente es un poco mareador tanta información que estamos dando, pero es que UASI es muy potente. También podemos recolectar datos del público. Por ejemplo, en este video estamos viendo cómo se configura un formulario para que universidades de Nicaragua y de Bogotá, los y las estudiantes puedan dejar a través de un formulario seguro algunos datos relacionados con agresiones de forma anónima y posteriormente la universidad hace la gestión como de todos estos reportes. Los reportes, el formulario es lo único que es público hacia los estudiantes y la instancia de UASI se mantiene privada. También es importante mencionar que en la parte de usuarios, de accesos, eh, ha sido también un proceso de mejora poder agregar, por ejemplo, la identificación o verificación de 2 pasos. Esto que implica que una persona que tenga un usuario dentro del sistema y que habilitamos pueda conectar una herramienta de verificación para que necesite entrar con un código que solamente le llegará a su celular y poder esto pues hacer un poco mejor el tema de la seguridad y el tema de la privacidad. Eh, en la cuestión también de seguridad, en UASI recientemente también se fortaleció esta parte. Podemos ver un registro de actividad, podemos monitorear cualquier actividad por fecha, por usuario, por hora y el tipo de actividad que esta persona realizó e incluso filtrar la información en un determinado tiempo para asegurarnos que todas las personas que tienen acceso a la base de datos, pues, quede también registrado todo lo que hacen dentro del sistema. Tela, para quien no conoce, es una aplicación móvil
de código abierto también, que se utiliza mucho para la recolección de datos fuera de línea o sin conectividad. Es desarrollada por una organización que se llama Horizontal. Es una aplicación móvil, solamente por ahora funciona para dispositivos Android y cómo funciona es como cualquier otra aplicación en el teléfono, nos permite recolectar datos como texto a través de un formulario, tomar fotografías, videos, grabaciones incluso de audio para documentar un evento en específico. Un caso de uso muy común es, por ejemplo, identificar incidentes, agresiones, violaciones a derechos en manifestaciones. Manifestaciones donde muchas veces se desconecta incluso el tema del internet o se satura, y entonces tener una aplicación como Tela es particularmente útil en esos contextos especialmente complejos o peligrosos. Em, ¿Qué podemos hacer en realidad con Tela? Que, bueno, si ustedes tienen un Android y en Google Play, incluso ya podrían bajarla. Podemos, por ejemplo, esconder el nombre de la aplicación en nuestro teléfono para que aparezca con otro tipo de nombre y entonces si nos hacen una confiscación del dispositivo, pues no sería fácilmente ubicable esa aplicación. Em, en relación a la integración de UASI, es importante que sepan que está en un proceso, ya muy pronto, en los próximos días, estará lista, de manera que toda la recolección de datos que podamos usar con una aplicación como Tela en nuestro dispositivo pueda ser conectada y reflejada en nuestra instancia de UASI. Eso es como muy interesante y algo que también se estuvo como trabajando en los últimos años. Las fotos, todos los videos, las grabaciones, todos los audios que podemos recolectar usando la aplicación de Tela se encriptan inmediatamente. Entonces, aunque hubiese una confiscación del dispositivo, pues no es fácilmente ubicable, ni siquiera en la galería del teléfono o en las fotos, por ejemplo. Am, el tema de la privacidad, de la seguridad es como súper importante con un desarrollo como estos. Entonces, toda la información está totalmente encriptada y solo los usuarios que, bueno, a través del teléfono pueden acceder con una contraseña. La plataforma, la aplicación también digamos que se bloquea o se apaga con un clic. O sea, si ya estamos como en una situación muy complicada, podemos inmediatamente como bloquearla para que no pueda ser accesible por nadie. Se esconde también, si tienen un Android, se esconde de las aplicaciones que recientemente se utilizaron para proteger, pues, sobre todo la integridad de las personas que hagan uso de esta aplicación. Em, También puedes borrar toda la información que ya hayas recolectado. Si estás en una situación complicada, se puede eliminar pues con un toque, básicamente. Eh, en la integración que les comentaba, que ya estará muy pronto disponible y lista para todas las organizaciones que tengan una instancia de UASI, se ha estado trabajando duro con el equipo de Horizontal para poder hacer esta integración y significa, por ejemplo, un caso de uso donde si tú tienes personas de tu organización, colaboradoras que documentan, por ejemplo, casos o recolectan información en terreno donde no tengan internet, pueden, con la conexión y la integración de UASI, ubicar los objetos o las plantillas que les conté en el inicio, ya podrían ubicarlas en la aplicación de Tela directamente. Y entonces, si yo estoy en un contexto complicado y estoy trabajando con un testimonio de una víctima, automáticamente le doy clic en la sección de víctima, accedo a la plantilla y puedo hacer recolección de toda la información que necesite. Em, Eso es, la verdad, como muy, muy bueno y también nos da mucho gusto
que esté sucediendo. En la parte de agregar un template, podemos ver, pues, template o plantilla, como le llamé anteriormente, todos los que estén disponibles, y ya, como les decía, cada que le doy clic a una plantilla, pues, ya empiezo a seleccionar la información que requiera. Tendrá las mismas propiedades, los mismos campos que yo haya configurado previamente en Uwasi, como les mostré, al inicio. O sea, cualquier cambio que se realice en Uwasi también se verá reflejado en la aplicación de Tela. También, y esta es la parte, pues, que más nos emociona, o sea, podríamos recolectar a través de la plantilla todos los datos, por ejemplo, datos de nacimiento, edad, género, etcétera, etcétera, pero también podré en el instante con mi teléfono recolectar otros formatos de información, como imágenes, como videos, como la geolocalización también de mi teléfono podrá ser trasladada a esa plantilla y poder ya visualizar la data en Uwasi cuando tenga, pues ya tenga como conexión o de internet. La información, y esta es la que estoy mostrando, o sea, ya que llené, digamos, la plantilla, ya recolecté videos, audios, testimonios, etcétera, y le doy como finalizar y ya completé el formulario, podría enviar la información directamente desde ahí o bien guardarla como un borrador. Y esto también, la parte de la opción de enviar después es muy importante porque puede ser que en el momento no recolecte toda la información que necesito y probablemente tenga que volver o esperarme mucho tiempo. Entonces, tendré la posibilidad de guardar lo que ya tenga avanzado y regresar a completar la información que me haya faltado. Entonces, es muy importante que conozcan que muy pronto estará disponible esta integración, que el mayor foco tiene que ver en contextos pues, de alta peligrosidad y también en contextos de baja conectividad, donde también trabajamos muchos y muchos de nosotros y que tener pues, acceso a una aplicación también gratuita como lo es Tela es interesante en conexión con Uwasi. Em, otra integración que también les queríamos contar, que también ya está disponible dentro de Uwasi, tiene que ver con otro tema del resguardo de evidencia relacionada con contenido digital. Esto es como muy importante en relación a investigaciones de derechos humanos y en los últimos meses he estado trabajando con una persona, un académico que se llama Enrique Piraces, que bueno, él es el director del programa de tecnología del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Carnegie Mellon, creo que así se dice. Y bueno, él desarrolló una herramienta que se llama Digital Evidence Vault, o conocida como, también como DEV, que lo que nos permite es guardar a través de una extensión en nuestro navegador. Por ejemplo, si usamos Chrome, podemos agregar la extensión de DEV para preservar evidencia digital. Por ejemplo, un post de Facebook, un comentario, un tweet en Twitter, algún video específico, por ejemplo, que se haya subido en YouTube. Entonces, también hay una especie de tendencia también de estas empresas que hacen la gestión de contenido, sobre todo en redes sociales, de borrar también información relevante, sobre todo para la construcción de casos, evidencia en cortes internacionales. Por ejemplo, YouTube ha estado borrando como un montón de videos que hacen personas, por ejemplo, reporteros o reporteras que están en zonas de guerra o en manifestaciones o en conflictos, y se ha estado borrando como esa evidencia, esos videos. Entonces, la extensión de DEP
nos permite con un clic guardar el video cuando yo veo que tiene, por ejemplo, alguna evidencia relacionada con una agresión a una persona dentro de una manifestación y se queda el video y entonces para no dejarlo solamente en YouTube y potencialmente pueda ser borrado, con esta extensión guardo el video y no solamente guardo el video, sino guardo también la metadata para poder guardar tanto la fecha, el formato, el dispositivo, es decir, capturar toda la información de acuerdo a ciertos estándares que puedan ayudar a que ese contenido en algún momento se convierta en evidencia. Em, Ahí también hacemos como la conexión de Dev, de esta extensión con Uwasi, y el pantallazo que están viendo es más o menos cómo se ve dentro de una entidad en Uwasi, ya que recolectamos la información, la metadata de un video de YouTube, por ejemplo. Esto también, si en su labor les interesa documentar, resguardar evidencia de contenido digital, podemos pues ayudarles a integrar esto. Y creo que es muy interesante también lo que se hace con esta extensión y su integración con Uwasi.